Hola de nuevo, ya estamos aquí una vez más con otro video donde vamos a hacer el cálculo de la velocidad. No exactamente haremos el cálculo de la velocidad, simplemente vamos a hacer unos pequeños juegos ahí con una conversión. Y así de sencillo va a ser nuestro programita, no nos vamos a complicar la vida, porque si recuerdan estamos practicando, estamos empezando a agarrar el hilo a esto, poniendo en práctica un poquito lo que ya hemos visto, desde los formatos, cómo se usan los loops o una estructura de control con el silent case o leaf, ¿no? Pero bueno, eso no lo vamos a tocar por el momento. Ya vimos cómo trabajan, lo vamos a ver más adelante, pero en ejercicios ya un poco más elaborados. Pero ahorita solamente es pura práctica, práctica y práctica, sencilla para agarrarle el ritmo a esto. Bueno, en este programita consiste en calcular el tiempo que recorre una distancia de 150 kilómetros, como lo tenemos aquí arribita, por un auto a una velocidad de 90 kilómetros. Y nos piden que también tengamos cuánto sería la velocidad si la pasamos a kilómetros por segundo o sobre segundo. Entonces, escribo otra vez qué es lo que nos están pidiendo. Se calcula la velocidad de un auto que recorre una distancia de 150 kilómetros a una velocidad de 90 kilómetros por hora. ¿Cuánto será la velocidad si la pasamos a kilómetros sobre segundo? Bueno, vamos a hacer esa pequeña conversión y vamos a terminar de determinar pues el tiempo que le tomaría a este auto si lo hacemos en segundos, calculando este tiempo en segundos. Obviamente va a ser un número un poco grande y hasta extraño para poderlo entender o visualizar rápido, pero el punto es no es ver ahorita el dato como tal, sino entender lo que vamos a hacer y ya después hacemos el juego de cómo tenemos que visualizar el dato. Pero lo importante aquí es lo siguiente, algo que le voy a agregar aquí nada más a esto, es que cuando escribimos una cadena de texto grande en un print, para no estar usando muchos prints consecutivos, también puedes hacer esto que tengo yo aquí, donde yo uno esta cadena de texto con el puro el ampersand o el and en la línea de texto, pero le quito la comilla que tiene aquí arriba para que esta termine en esta parte de aquí abajo y digámoslo así como que concatena toda esa cadena de texto en una sola línea. Si yo no hago esto, obviamente nos va a marcar un error de sintaxis con respecto al print. Entonces te sugiero que si tú quieres no es usar tantos prints en alguna cadena de texto, lo hagas de esta forma. Simplemente le agregas el ampersand para que continúe aquí abajo en la siguiente línea y escribas el complemento de tu cadena de texto. Bueno, el punto es este. Nosotros debemos de conocer por lo menos cómo se obtiene la velocidad, ¿no? Entonces sabemos que la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. ¿Ok? Nosotros ya sabemos esto. Ahora, de acuerdo a nuestro problema, nosotros tenemos que encontrar la conversión del tiempo pero en segundos. Obviamente en lugar de ser 90 km por hora tendría que ser 90 km por segundo. Y también encontrar el tiempo que le tomó hacer este recorrido a este auto cuando se movió a 90 km por hora a 150 km, digo, de una distancia de 150 km. Entonces vamos a usar, en este caso vamos a usar nuestras constantes que ya sabemos cuáles son, y en este caso son, voy a poner dist, que es igual a 150 y la velocidad es igual a 90 km por hora. Ok, ya, eso ya lo sé de antemano. Ahora, yo
tengo que hacer esa conversión. Aquí voy a poner otro comentario donde voy a usar la conversión, que es esta, la conversión del tiempo. Voy a poner ahorita así. Entonces yo tengo que encontrar esta velocidad, donde mi velocidad, en lugar de ser kilómetros por hora, va a ser kilómetros por segundo. Entonces yo tengo que hacer aquí esa conversión, donde voy a poner esta velocidad, ya tengo, y la tengo que dividir para hacer la conversión de pasar de horas a minutos, de minutos a segundos. Pero yo ya sé que en una hora equivale a 3600 segundos, entonces lo voy a dividir entre 3600 segundos, y con eso voy a encontrar mi velocidad en kilómetros por segundo. Aquí me le pongo mayúscula a la S, y hay que declarar entonces esta variable, real ok, ya está igual, ya tenemos declarada esta variable. Y ahora nosotros tenemos que encontrar el tiempo que le tomó este auto en recorrer esta distancia, y en ese tiempo encontrar el tiempo en el que se recorrió a la velocidad que se movió. Entonces yo sé que aquí ya está la distancia, en este caso yo lo tengo como dist, que es igual a 150 kilómetros, ok, y el tiempo es lo que no lo sé, no sé el tiempo. Entonces yo tengo que hacer aquí un despeje para poder encontrar el tiempo. Entonces yo aquí voy a hacer primero que mi tiempo, el que me tomó hacer este recorrido, va a ser igual a la distancia, listo, es igual a la distancia por la velocidad, que en este caso es kms. Ok, entonces yo ya sé que mi distancia va a ser igual a esto. Ok, digo, la distancia es igual entre la velocidad, y eso me va a dar igual al tiempo, que es lo que estoy buscando. Vale, de esa forma yo ya tengo o conozco qué es lo que tengo que encontrar, que es el tiempo. Entonces tengo que declarar el tiempo en esta parte, en mis variables, en el cuerpo de las variables, para poder ser programming. Entonces ya tengo esa parte. Ahora procedemos al darle un formato a nuestro resultado de salida. Entonces ya sabemos cómo se hace eso. Usamos un write y asterisco, y le voy a agregar una etiqueta 100. Perdón, aquí me equivoqué. Listo. Ok, entonces tengo que llamar a Bell KMS. Tengo que también llamar a tiempo. Ok, hasta ahí. Ahora yo voy a hacerle el formato, y en el formato le voy a agregar aquí una separación un poquito considerable a mi título. Listo, aquí está, y le voy a poner aquí como título resultados de la evaluación. Okay. De la evaluación, así le voy a poner nada más. Voy a tener que hacer 3 saltos de línea. Aquí debo de cerrar esta cañada de texto, y la continuación en la línea de abajo, para poner que voy a cargar, o voy a poner como una columna, que sería la velocidad
y entre paréntesis le voy a poner que es kilómetros entre segundos. Okay. Y le voy a dar un espacio de 4x, y aquí también tengo que poner tiempo, y aquí sería en segundos, y ahora le voy a dar otro salto de línea para que continúe en la de abajo. Falta agregar esta, se la borré. Listo, ahora sí ya está. Y ya tenemos esta parte. Ahora tenemos que darle ahora sí el formato. Va a ser float.8 y le voy a dar un espacio de lo que considere 3 decimales. Okay. Y le voy a dar un espacio de ¿qué será? Vamos a probar con 8 para darle un buen espacio a nuestras columnas. Y otra vez F8.3. Ok, y listo. Ya tenemos nuestro programa donde calculamos estos datos sencillos. Vamos a guardar y vamos a la compilación. Listo, ya tenemos nuestro programita, ya no lo está haciendo, y aquí podemos ver que ya nos ejecutó nuestro programa. Tenemos nuestra tabla, que es esta de nuestros resultados, donde tenemos que la velocidad de kilómetros en segundos es 0.025 y el tiempo, hay que corregir aquí tiempo porque se ve mal. Aquí sería tiempo, y por lo que veo los espacios que le di no fueron suficientes. Vamos a darle ¿qué será? Vamos a darle 13 y volvamos a ejecutar. Creo que me pasé y lo voy a dejar entonces mejor en 11. Okay, hasta aquí. Pero lo importante es que ya tenemos nuestros resultados y corre nuestro programa y sin ningún problema. Ahora aquí lo importante es entender qué pasó. Nos está diciendo que nuestro auto recorrió esa distancia en 6000 segundos. Es muy grande el dato que nos dio, pero es coherente. Y la velocidad en kilómetros sobre segundo es que recorrió, o su velocidad se estaba moviendo a una velocidad, vaya la redundancia, de 0.025 segundos, kilómetros sobre segundos. Entonces, aquí como que tan solo el 0.025 pues como que suena muy extraño, pero es por la conversión que hicimos. Ok, solamente hicimos la conversión del tiempo, no del kilómetro. Entonces, para poder visualizar este dato correctamente, tenemos que también hacer la conversión del kilometraje, bueno, en este caso los kilómetros, en metros, para que se vea más claro la distancia en la que se está moviendo de acuerdo a la velocidad, al tiempo que se está transcurriendo en ese desplazamiento. Entonces tenemos que entender eso, hacer esa pequeña conversión otra vez, de pasar de kilómetros a metros y dejarlo con los segundos, y listo. Ya tenemos nuestra velocidad, digamos, más fácil de visualizar, pero esto está correcto. Al final del día esto está correcto, esta velocidad está correcta porque lo estamos viendo desde el punto de vista de kilómetros sobre segundos. Entonces nuestro auto se está moviendo a esta velocidad. Ahora, si quisiéramos agregarle, por ejemplo, idealizadamente, aclaro ese punto, idealizadamente yo quisiera encontrar, voy a poner aquí combustible. Voy a poner así un ejemplo muy sencillo. Si yo quisiera saber cuánto combustible gastó este auto en hacer este recorrido y a esta velocidad, idealizadamente, supongamos que nuestro auto
recorre con 1 litro de gasolina, recorre, no sé qué sé yo, 14 kilómetros, un ejemplo. Nosotros deberíamos de encontrar cuánto combustible gastó, en este caso, cuánto combustible gastó al recorrer esta distancia, que fueron los 150 kilómetros. Ok, yo tengo que saber cuánto es esto. Al final del día yo tengo que saber cuánto gastó este auto en combustible al recorrer los 150 kilómetros. Entonces tendríamos que hacer otra regla de 3 aquí para obtener cuántos litros se gastó este auto, para saber. Entonces le voy a poner aquí combust como mi variable, combust igual a, para ello yo tengo que hacer aquí la conversión donde voy a multiplicar 150 kilómetros por 1 litro y lo voy a dividir entre 14 kilómetros. Entonces ya sé que la distancia es esto y lo voy a dividir entre 14, y con eso yo voy a obtener mi combustible, o el gasto de combustible idealizadamente consumió mi auto. Entonces voy a agregar aquí otro, le voy a dar otros 4 espacios, y aquí le voy a agregar combustible, y aquí le voy a poner entre comillas litros, digo con este paréntesis, que poner aquí esto, y acá abajo le voy a dar el mismo formato que estamos llevando, pero con una separación de 6x, con un float igual de 8.3. ok, y listo. Con eso yo ya tengo esa parte. Lo único que le estoy haciendo es agregando el gasto de combustible. Ahora, si yo quisiera dejar esto en cuestión de horas, digamos, no haciendo la conversión de los segundos, entonces yo voy a tener que comentar esto, y también voy a quitar mi velocidad aquí para que no me haga ruido con implicit none. Le voy a poner como comentario así. Listo. Y aquí en lugar de build, la variable que ya quitamos, le voy a dejar la velocidad normal de 90 kilómetros por hora, y solamente vamos a calcular esto, el tiempo y el combust. Aquí sería igual a bel, para dejarlo como nos están dando el dato, combust, y listo. Guardamos y vamos a hacer nuestra compilación, y aquí está, pero nos está marcando un error en combust, en efecto, porque no lo estoy declarando. Ok, aquí le voy a poner coma combust, olvidé declarar la variable. Listo, hacemos la compilación y listo, ya tenemos, nos está haciendo nuestra compilación y la ejecución del programa correctamente, y aquí tenemos nuestra tablita. Y ahora ya vemos que en el caso del formato, los espacios que le estamos dando aquí son muchos. Entonces aquí le voy a dejar, vamos a ver, le voy a poner aquí a 8 y le voy a sumar aquí 2 más para ver si queda un poquito más centrado. Entonces aquí también sería 8. Entonces nada más para visualizar el dato mejor. Bueno, relativamente mejor, pero por lo menos se ve más centrado en algunas cosas. Lo importante aquí está el recorrido, como ya lo quitamos en el de pasarlo a segundos. Obviamente aquí no estaría en segundos, sino está en horas, y aquí en nuestra tablita tendríamos que modificar, en lugar de segundos tendría que ser aquí horas, y en el tiempo también no serían segundos, sino también tendría que ser horas, y listo. Entonces ya tenemos esa parte,
volvemos a hacer nuestra compilación y listo, ya tenemos ahora sí ya más coherente nuestros resultados en nuestra tablita. Entonces tenemos que la velocidad que se movió este auto 90 km/h le tomó a un tiempo de 1.667 horas, y el combustible que le tomó o que consumió este auto fue de 10.714 litros, idealizadamente, como ya lo he dicho constantemente. Y de esta forma nosotros hemos desarrollado aquí nuestra pequeña tablita que, si nosotros hacemos varias evaluaciones, por ejemplo, de diferentes autos usando este mismo recorrido y que viajaron a diferentes velocidades y las registramos, y queremos calcular idealizadamente otra vez el gasto de combustible de acuerdo a cada tipo de auto, podemos encontrar una relación de que auto consume menos gasolina, pero también podríamos ver la distancia que el tiempo que le tomó hacer ese recorrido y a qué velocidad estuvo viajando. Y de esta forma nosotros podemos hacer ya una base de datos con esta información, y ya posteriormente, no sé, igual podrías tú saber estos datos, los usar, bueno, un ejemplo, tú los usas de una forma en el que tú puedes hacer ya un graficado o encontrar una relación de estos tipos de autos, cuál te conviene más, un ejemplo, ¿no? Cuál conviene más en el sentido del gasto de combustible, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es esa. Tú con esto tú ya estás armando una pequeña base de datos con tus resultados y tu programita. Lo interesante aquí sería que ahora este formato que nosotros estamos desarrollando aquí lo pasemos a un archivo, y que ese archivo podamos tener acceso a él, obviamente ya sin la programación, pero ver ya los resultados como quedarían visualizados en nuestras columnas, y así podemos, no sé, hacer otras cosas ahí interesantes de acuerdo al tipo de auto, qué sé yo, ¿no? El punto es que puedes hacer esto. Lo importante es que practiquemos ahorita, que podemos hacer estas pequeñas tablitas, y poco a poco haremos mejores tablas, mejorándolas, haciendo mejor el formato, para que después nosotros, ya cuando dominemos bien este tema, ahora sí lo mandamos al archivo donde queremos para hacerle la visualización de estas columnas. No sé, si tú quieres, por ejemplo, en un Excel, pues te lo llevas ahí, o podemos usar ya directamente GeoPlot para graficar estos datos y ver las relaciones que hay entre ellos, ¿no? Y sería como un pequeño inicio de lo que actualmente pues está como ya había dicho, como que está creciendo bastante. Es esta visualización de datos a través de data sciences o ciencia de datos, y esto sería como la basecita pequeñita de cómo empezamos a entender cómo hacer estas bases de datos pequeñitas y hacer estos cálculos obviamente muy pequeños por el momento, para entender cómo funcionan las cosas, y después hacer este graficado de estos datos y darles una interpretación a estos datos. Ya más adelante pues cada quien, ¿no?, dependiendo del gusto de las personas, pues ya se mete con Python para poder hacer más detalladamente este procesamiento de datos y etcétera. Por eso ya es otro contexto o otro tema, pero por el momento es entender cómo funciona esto, ¿va? Espero que te haya gustado este ejercicio tan sencillo. Vamos a hacer otro más. Vamos a hacer el cálculo de un promedio, pero vamos a hacer unos valores inventados, obviamente, de unas velocidades X, y vamos a obtener un promedio de estas velocidades. Sin más, pues nos vemos en el próximo video. Espero que te haya gustado, compártelo si te gustó. Por favor, dale un like para que le pueda llegar a otros, que le pueda ayudar a esta forma sencilla de hacer cositas sencillitas, para que aprenda, y después con este conocimiento básico pues ya puedes decir, ya tengo el contexto de qué es programar. Usan variables, se usan constantes, se usan estructuras de datos con el if, then else o select case, similares a que otros programas usan switch. En Python creo que se usa match. Bueno, pero el punto es que todos se basan en lo mismo. Lo importante aquí es cómo usamos nuestra lógica
para poder resolver cualquier problema usando también las herramientas que tiene cada lenguaje de programación. Eso ayuda mucho. Y las ventajas entre cada lenguaje de programación, para empezar, ¿va? Pero bueno, te dejo como reto el que tú hagas la conversión aquí de pasar los kilómetros a metros, y ahora sí ya puedes visualizar tus datos, por ahora sí en metros y segundos, y el tiempo también lo teníamos que pasar a segundos para que también se pueda ver más coherente con, en lugar de kilómetros, que sean metros. Y listo, ya tenemos nuestro programita. Como reto te dejo eso. Nos vemos en el próximo video. Bye.